Bienvenidos a El Reloj de Dios. Las noticias actuales con el enfoque bíblico que muestra nuestro tiempo y ubicación. El enfrentamiento entre palestinos y la policía israelí en la explanada de las mezquitas. A medida que la guerra continúa, el número de personas que huyen. Hola, bienvenidos al Reloj de Dios. Tenemos la oportunidad de acercarnos una vez más a ustedes para analizar las noticias de lo que ha ocurrido, de lo que está pasando y de lo que pasará. Hay 7 escenarios que la Biblia nos muestran de los acontecimientos actuales. ¿Cómo comprenderlos a la luz de la palabra? Vamos a hacer un pequeño análisis, pero antes vamos a las noticias. El peligro de las migraciones. La crisis migratoria mundial sufre un aumento este año debido a la guerra, desastres naturales, conflictos, violencia y el COVID-19. Solo en el mes de marzo de este año, 220,000 migrantes indocumentados que intentaron cruzar la frontera sur de Estados Unidos fueron detenidos, cifra récord en 2 décadas. El 10 de diciembre de 2021, un tráiler con 160 migrantes, en su mayoría centroamericanos, con rumbo a Estados Unidos, volcó en Chiapas, con un saldo de al menos 55 fallecidos y un centenar de heridos. El 27 de junio de este año, otro grupo de migrantes indocumentados fue encontrado dentro de un tráiler abandonado. 53 murieron por asfixia y deshidratación. 22 de las víctimas ya identificadas eran guatemaltecas. ACNUR informó que hay 6 millones de personas refugiadas, migrantes venezolanos en todo el mundo, y se espera que esta cifra llegue a 8.9 millones en 2022. Mientras que este 24 de junio, en la frontera de Melilla entre Marruecos y España, al menos 500 migrantes subsaharianos intentaron cruzar la valla, lo que provocó 23 muertes y más de 100 de ellos lograron cruzar la frontera. También en el continente europeo, según informa Deutsche Welle, en Ucrania, hasta el 16 de agosto, cerca de 9 millones de ucranianos habían huido de la guerra hacia los países vecinos del oeste. Bien, eso nos da un contexto de lo que está pasando, de los peligros de la migración, pero es difícil entenderlo sin analizarlo, como dije antes, a la luz de la palabra, y para eso hay que hacerlo con alguien que realmente la conoce, la estudia y nos puede explicar. Tenemos en los estudios del Reloj de Dios al apóstol Sergio Enríquez, a quien le damos la bienvenida. Apóstol, una vez más tratar este tema que es sumamente complejo, pero que Dios le ha dado sin duda la habilidad a usted de explicarlo de manera sencilla. Hoy retomamos los temas de los 7 escenarios y especialmente hoy hablamos de la migración. ¿Cuáles son esos peligros de la migración que tenemos que poner atención en este momento? Bueno, realmente sí es un tema un poco complicado. Yo creo que la migración Dios mismo la estableció desde el principio de la humanidad. Eso lo podemos ver desde el principio. La historia también lo deja ver, ¿verdad? Hay vestigios arqueológicos de sociedades y comunidades enteras que se movilizaron de un lado a otro. Nos enseñaron en la primaria que se atravesaron de Asia para América por el estrecho de Beringer y todas esas cuestiones. Hacia lo lejos, recuerdo, ¿verdad? Pero cuando le acercamos la lupa a la Biblia, nos damos cuenta que, por ejemplo, uno de los primeros movimientos migratorios masivos que hubo fue cuando aquel grupo de hombres dirigidos por Nimrod dice que iban hacia el oriente, buscando un lugar donde establecerse. Y llegaron a lo que nosotros conocemos ahora como Irak, que había sido interesante, porque ese había sido el lugar en donde había estado establecido el paraíso. Cuando miramos la Biblia en el libro de Génesis,
tenemos una clara referencia que el paraíso estaba entre el río Tigris y el Éufrates. Y habían otros 2 ríos más. Pero entonces nos ubica ahí Babilonia, que fue el principio del reino de Nimrod, ¿verdad? Que también nosotros insistimos en que es prototipo del anticristo. Es el primer hombre que la Biblia le llama un Giborim, es decir, una mezcla de razas celestiales con terrenales y que se oponían a Dios. Pero ahí vemos un movimiento migratorio, masivo. Antes ya había habido migrantes, tal vez no en una forma masiva, sino individual, como Caín. A Caín lo echan del paraíso y él va y se mete en una ciudad que se llamaba Nod. Entonces, la migración viene desde tiempos antiguos y es necesaria. El punto que deberíamos de analizar es las razones por las que esas cantidades de gente empiezan a migrar. En el caso de Nimrod, ellos estaban buscando un lugar en donde tuvieran un contacto con algunas entidades celestiales. Y por eso es que Nimrod dice, hagamos una torre. En la mayoría de las Biblias dice cuya cabeza llegue hasta el cielo, pero en el hebreo lo que dice es, hagamos una torre cuya cabeza esté en el cielo. Como quien dice, hagamos un lugar, busquemos un lugar que tenga vibraciones, de tal manera que ahí nosotros levantemos una especie, le estoy poniendo en palabras contemporáneas, de antena parabólica para que podamos obtener órdenes e instrucciones de una entidad celestial. Y ahí se pusieron. Luego nosotros vemos que el mismo Abraham le dice, Señor, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tus padres a una tierra que yo te voy a decir. Entonces él empieza como un nómada, empieza a caminar y dice que salió sin saber a dónde iba. Así salió con su papá, así salió con sus sobrinos, su esposa, todo lo que tenía, y así siguió toda la vida. Se convirtió en un peregrino porque nos estaba trasladando un mensaje a nosotros, que nosotros también somos parte de un movimiento migratorio que no empezó aquí en la tierra, sino que empezamos desde más allá de esta tierra, y que solamente vamos a estar aquí un tiempo y nos tenemos que ir. Pero lo que nosotros estamos viendo ahora es más complicado. ¿Por qué razón? Porque bueno, conforme fue creciendo en la población humana, vimos que se fueron creciendo los problemas, mezclándose las culturas, las costumbres, el odio, la xenofobia, se fue incrementando. A tal punto que, digamos, los primeros europeos que vinieron a América, no los descubridores de América, porque de América ya estaba descubierta, ya había gente aquí, pero los primeros europeos que vinieron, que se reportan históricamente, porque algunos dicen que también habían llegado los vikingos al norte, al muy norte por el área de Canadá, pero ya cuando viene Cristóbal Colón y aquellas superpotencias de aquel tiempo empiezan a lidiar para ver quién iba a mantener el control mundial, empiezan a armar sus propios navíos para venir, de tal manera que vienen europeos, vienen ingleses, holandeses, franceses, vienen alemanes, vienen españoles. A nosotros nos tocó el español, ¿verdad? El idioma más lindo del mundo. Así es. Pero también acarreaban sus costumbres y su cultura, que no siempre fue buena. Ese es otro movimiento migratorio. Ellos venían huyendo de algo, porque generalmente en la migración van huyendo de algo o van buscando algo más. Eso lo tenemos que entender para poder entender lo de este momento y lo que dice la Biblia al respecto. Pero está ampliamente documentado en las migraciones, ¿verdad? Luego podemos ver que ya estabilizándose estos movimientos que venían de fuera del continente americano, empiezan a sojuzgar a los nativos y entonces estos mismos empiezan a migrar también a otros lugares en donde
en donde se sentían un poco más libres. Estaban huyendo Estaban huyendo. La represión. Sí, aquellos huyeron de la represión, por ejemplo, de la Inquisición. Claro. Se vinieron para acá, pero trajeron la Inquisición acá y se la aplicaron a los indígenas. O a los naturales, a los nativos de esta parte del continente. Algunos haciéndolos desaparecer. Aquí entran otras cosas también, porque se mezcla con la esclavitud, sí. Cosa que era muy normal. Incluso la Biblia nos habla que en el tiempo cuando el apóstol Pablo está hablando de la esclavitud, aquello era normal. Era normal. Y Pablo nunca empezó un movimiento de liberación de esclavos. A pesar que él es perito arquitecto de la iglesia, con todo respeto lo digo, yo sé, no estoy de acuerdo con la esclavitud de ninguna manera, pero Pablo no empezó un movimiento de rebelión social. Es más, le dice a los esclavos que estén sujetos a sus amos. O sea, a Pablo no le parecía tan extraño que eso ocurriera en ese momento. Él sabía que había una esclavitud peor. Él sabía que había una esclavitud al pecado y él escribe bastante de eso. Que alguien puede creer que está libre, pero que realmente es un esclavo del pecado. Y él se enfocaba en ese tipo de situaciones. Mientras que cuando se va perdiendo esa percepción, entonces uno cambia las prioridades. Con todo respeto, por favor no me lo van a malinterpretar, pero grandes líderes como Martin Luther King, que era un cristiano evangélico, se convirtió en un activista a favor del movimiento afroamericano para obtener derechos que ellos les habían sido vedados, ¿verdad? Porque eran esclavos. Aunque ya se había abolido la esclavitud, seguían siendo esclavos. No podían entrar a los mismos restaurantes donde estaban los blancos, no podían entrar a una piscina, no podían entrar a los mismos sanitarios que ellos entraban. Entonces, eso no es justo. Sí. Pero tampoco es correcto que en el caso de uno como líder, llamémosle así, por favor, óigame con ellos circuncidados, como líder religioso, nos pongamos a atender únicamente las cosas superficiales en vez de la del espíritu. Porque, ¿qué pasó? Obtuvieron el poder entrar a los baños donde entraban los blancos, pero en su corazón, hasta la fecha, con todo respeto, la comunidad afroamericana, en su gran mayoría, con sus honrosas excepciones, se miran amargados. Y se muestra en sus demandas constantes, incluso en el cine. Nosotros vemos que ellos tienen esa tendencia a recordar su amargura, a hacer películas solo de afroamericanos, solo donde no dejan entrar ningún blanco. Claro. Y que son famosas. ¿Por qué? Porque fueron liberados de eso, pero no de adentro. Entonces la esclavitud está íntimamente ligada con la migración. El problema que tenemos en la actualidad, que es a donde deberíamos de haber empezado la pregunta, pero tenía que explicar lo otro, es que habemos 8,000 millones de personas en el mundo. 8,000 millones de personas en el mundo es una cifra que la Tierra bien lo puede sobrellevar, pero como no se ha hecho ordenadamente, como no se ha hecho adecuadamente, entonces es muy destructivo. Extraordinariamente destructivo. Entonces, hay reportes que nos dicen que en 28 de julio del año 2022 en curso, nosotros la humanidad nos terminamos los recursos naturales alimentarios de todo el planeta de todo el año 2022. Es decir, que a partir de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, la Tierra ya no puede suplirle alimento a los 8,000 millones de personas. ¿Cómo es posible eso? Porque seguimos comiendo. Hoy ya estamos casi por entrar a septiembre y seguimos comiendo. O ya entramos a septiembre y seguimos comiendo. Sí, pero lo que pasa es que hay regiones en donde se le está quitando a otras regiones el alimento, el agua y todo para poder sobrevivir nosotros. Entonces los que están en las otras regiones necesitan el agua, necesitan ese alimento, necesitan esos recursos.
Entonces, como no lo tienen ahí, entonces tienen que migrar a aquellos países donde sí los tienen, causando con esto estragos al planeta más terribles. Esto lo dice la Biblia, porque una de las señales es que en el tiempo final los hombres viajarán de un lugar a otro, pero da a entender como desesperados. Y le añade algo más el Señor también. Dice que va a haber un momento en donde van a estar buscando la verdad. Va a traer hambre. Dice, yo traigo hambre, pero no hambre de pan, no hambre de comida, sino que hambre de la palabra de Dios, pero no la van a encontrar. Entonces se van a movilizar. Ahorita están movilizando por el pan, por el hambre, por los recursos, por el que, digamos, nosotros le llamamos sueño americano aquí, claro, de Centroamérica para el Norteamérica. Por eso, para tener más recursos. Pero eso está en todo el mundo, como vimos en la noticia. Eso va a causar a otra cosa que dice la Biblia. La Biblia dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Pero la palabra que se utiliza en nación es una palabra que en griego se dice etnos. Y de esa palabra etnos proviene la palabra etnia. Entonces, ¿cuántas etnias hay en un país? Solo aquí en Guatemala nosotros tenemos 23. Entonces lo que está diciendo es, en otras palabras, dentro de un país se va a levantar raza contra raza. Ahora, ¿te imaginas que nosotros que vivimos acá tenemos ese conflicto? Nos trasladamos a vivir a un lugar en donde no se habla nuestro idioma, en donde rigen otras leyes, otra cultura, otra apariencia, etc. Entonces, en ellos se despierta un sentimiento de xenofobia. Y al querer perseguir a los migrantes, se vuelve una acción-reacción. Entonces, los migrantes hacen lo suyo y se vuelve un caos tremendo. Y eso es lo que está pasando en todo el mundo. Eso es lo que vemos en Europa, eso es lo que vimos en Francia, lo que le llaman la Francia negra. Eso es lo que vemos en Alemania, eso es lo que vemos en España. Y esos movimientos migratorios van a conducir a guerras intestinas, a guerras internas dentro de las naciones, que van a ser una hemorragia interna dentro de cada una de ellas. Ya no aquellas guerras solamente, aquellas guerras de que la China contra Occidente, sino que dentro de la misma nación, entre ellos. Pero ¿cuál fue el alimento de esa incomodidad? Migraciones incontrolables. Y desde su punto de vista, ¿ha cambiado mucho el sentimiento original por el que la gente migra? Como decíamos antes, puede ser sí, porque están buscando nuevas tierras y eso, pero ahora pareciera que los que tienen poder quieren tener más poder aún. Los que tienen comida quieren tener sus alacenas llenas, aunque dejen a otros sin alimento. ¿Han cambiado esas situaciones en este momento? Desde luego, el problema reside en el corazón humano. Yo entiendo que alguien quiera migrar de un lugar a otro para mejorar. Y la mayoría de gente eso es lo que hace. Hay migraciones hacia otros países, pero también hacia otros estados, municipios. De hecho, mi padre proviene del Progreso de Guastatoya y mi madre viene del Jícaro, departamento del Progreso, ¿verdad? Entonces, ellos a su temprana edad matrimonial decidieron venirse a la capital. Esa es una migración. Así es. ¿Para qué? Para que nosotros, sus hijos, tuviéramos más acceso a la educación, ¿verdad? No digo que allá no hubiese educación, pero mi madre, por ejemplo, era una maestra empírica. Ella enseñaba y todo. Aquí ella vino y se convirtió en una enfermera profesional, en una comadrona. Mi padre se hizo un auditor, un licenciado en auditoría, que allá no lo podía hacer. Todos crecieron con la migración. Pero es una migración pequeñita que nos ha pasado a todos. Sí. ¿Cuánta gente vive en Xela, pero nacieron en Alta Verapaz? ¿Cuánta gente vive en Guatemala capital, pero nacieron en la costa? Estamos dentro de nuestro propio país, ¿verdad? Pero el sentimiento es mejorar, dar mejores oportunidades de vida, dar mejores oportunidades a los hijos.
Pero también hay otros condicionantes. Conozco gente que salió huyendo porque los amenazaron de muerte. Exactamente. Esa ya es otra razón. ¿Eso no ocurría en el pasado? Sí, sí ocurría y es valedero. Es valedero. Digamos, claro. En Estados Unidos y en Canadá dan asilo a algunas personas que logran comprobar que su vida corre peligro, ya sea por el crimen organizado, por persecuciones políticas o lo que sea. Les dan asilo en su país, ¿verdad? Eso, pues obviamente es lícito, pero cuando eso se hace masivo, eso es incontrolable. Ningún lugar está preparado para ello. Y el ejemplo lo tenemos ahorita con esa noticia que mirábamos de 220,000, creo que decían que en marzo del 2022 habían cruzado las fronteras de los Estados Unidos. Y entonces la ley federal le impide a los gobernadores deportar a esa gente, es decir, ellos los reciben, los capturan y los tienen que tener ahí y va un proceso. Pero mientras eso sucede, ellos tienen que alimentarlos. Ellos tienen que vacunarlos. 220,000 personas que no eran de su estado, de su condado, y que ahora tienen que utilizar sus recursos. Entonces, por ejemplo, el gobernador de Texas y Arizona, como no fueron oídos, agarraron en buses a una gran cantidad de estos que les cayeron a ellos. Como no los oían en Washington, se hacían de oídos sordos, entonces agarraron esos buses y se los mandaron a Washington. Y les trasladaron el problema parcial. Así es. ¿Qué pasó en Washington? Pusieron el grito en el cielo. Las organizaciones que se dedican a la ayuda dicen, no tenemos la capacidad. Estamos hablando de Estados Unidos, que supuestamente es la primera potencia mundial económica. No tenía recursos. Entonces eso sucede en todos lados. Sucede si, digamos, las caravanas que vienen de más hacia el sur se quedasen en Guatemala, nos causarían graves problemas. Pero aquí lo que pasa es que se adhieren otros a la caravana y se van engrosando hacia México. México ya tiene ese problema. Entonces, es una situación bien complicada cuando lo vemos desde el punto de vista humano, pero incide, repercute en lo espiritual, ¿verdad? Definitivamente. Justamente de eso me gustaría que habláramos cuando regresemos de la pausa comercial, que nos dijera usted qué tanto lo que estamos viviendo ahora, de la pobreza, la desnutrición, las guerras, como lo que está ocurriendo en Ucrania, está descrito en la Biblia y de qué manera los cristianos podemos verlo y tratar de entenderlo y pedir la ayuda divina para poder avanzar. Vamos a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos en el reloj de Dios, el apóstol Sergio Enríquez contesta a esta y otras preguntas. No se vayan. El reloj de Dios. El reloj de Dios. Bienvenidos al Reloj de Dios. Estamos hablando con el apóstol Sergio Enríquez acerca de los peligros de la migración y qué representa en estos tiempos. Lo hacemos a la luz de la palabra. El apóstol hoy nos está hablando un poco acerca de todos los escenarios que debemos analizar desde cuándo empezó la migración y lo que está ocurriendo ahora. Apóstol, hemos hablado de 7 escenarios. ¿Qué escenario podríamos decir que ocupa específicamente el de la migración o cuántos confluyen en este tema? Sí, creo que sí confluyen varios. En primer lugar, tendríamos que ver el escenario mundo, el escenario Babilonia y el escenario iglesia. ¿Por qué? Digamos, a la iglesia lo que nos compete en este caso es llevar el evangelio a todos lados, ¿verdad? La orden de la Gran Comisión es ir por todo el mundo predicando el evangelio a toda criatura. Entonces nos la están poniendo más fácil, ¿verdad? Porque ya ni siquiera tenemos que ir a todo el mundo, sino que todo el mundo viene a nosotros, ¿verdad? Sí. Es decir, aquí pasan, en Guatemala van a pasar gente que viene del África, gente que viene de Asia, gente que viene de Sudamérica, gente que viene de Honduras, El Salvador, y vienen con un grado de vulnerabilidad elevadísimo en muchas cosas. Entonces, sabemos por experiencia que cuando uno está atravesando por alguna prueba, algún dolor, alguna carencia, es más sensible a la voz de Dios. Entonces creo que ahí tenemos una oportunidad de oro nosotros, no solamente para demostrar cierto tipo de sensibilidad social, que no es lo principal, pero que también es viable, para poderle llevar el mensaje a la gente, ¿verdad? Para poderles decir, miren,
lo importante, aunque ustedes lleguen al destino que ustedes creen y la solución que ustedes creen, lo importante es que Dios les está mandando un mensaje. Creo que la iglesia del Señor Jesucristo, el escenario iglesia, debería estar aprovechando estos movimientos migratorios en todos lados para llevar el mensaje. Claro está que a veces se utilizan anzuelos para pescar, ¿verdad? Claro. El anzuelo aquí podría ser llevarles algunos alimentos, víveres, mostrarles amistad, ropa, en vez de echarlos, ¿verdad? Y de ponernos también nosotros extra supernacionalistas y decir esta tierra es mía, aquí nadie pasa. En lugar de eso, quizá al abrir nuestro corazón, los podemos bendecir a ellos también, ¿verdad? ¿Quién sabe? Si no, ahí reciben al Señor Jesucristo, se salvan, y eso sería una grande bendición, ¿verdad? Porque el Señor no quiere que ninguno perezca. Dice la Biblia que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Entonces nos llevan a alguien necesitado. Bien le podemos decir, sí, te voy a dar tu vaso de agua, te voy a ayudar, y le voy a pedir al Señor que te ayude en el camino, pero mira, antes de irte te tengo que dar un mensaje. Lo más importante no es llegar a tu destino terrenal, sino tu destino eterno. Y presentar el Evangelio, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que también la iglesia se ha vuelto un poco insensible ante estos temas y de alguna manera se ha enfocado, valga decirlo de esta manera, se ha enfocado en una especie de egolatría, íntimamente ligada con la idolatría. Somos una iglesia grande, somos una iglesia poderosa, somos una iglesia bien organizada, somos aquí, pero Dios no nos mandó a ser unos grandes imperios, sino que nos mandó a llevar el mensaje del Evangelio. Entonces, si no estamos siguiendo en un movimiento apostólico fuera de las naciones, por lo menos ahora que las naciones están pasando por aquí, deberíamos de llevarles el mensaje, ¿verdad? Eso debería de ser... Escenario iglesia. Sí, escenario iglesia. ¿El siguiente? El Babilonia tendría que ser lo que los ha impelido a esta gente, empujado a movilizarse, ¿verdad? Porque Babilonia sí ha hecho una especie de persecución en contra de toda la humanidad, ¿verdad? Sí se ha cambiado tanto. El escenario mundo está íntimamente ligado con lo de Babilonia, porque es como que de ahí, como que de Babilonia se alimenta el mundo. Mundo es el sistema. Mundo es el sistema. Tierra es el planeta. Babilonia es el contaminante, ¿verdad? En otras palabras. O sea, sí están ligados todos, ¿verdad? Y ahora, todo lo que está pasando con respecto a la migración, estamos viendo también que las familias prácticamente están siendo partidas porque se va tal vez el papá, que es el único que puede pagarle a quien llamamos un coyote para salir de Guatemala, pero deja a la esposa, deja a los hijos no tienen esa figura de quienes pueda guiar, y de repente la mamá también trabaja. Entonces se está viendo además como consecuencia de la migración una desintegración familiar. ¿Qué podríamos decir respecto a esto y basados en la Biblia? Y eso afecta el séptimo escenario escatológico, porque dentro de los 7 escenarios escatológicos está la familia. Entonces, obviamente la familia ha sido atacada de diferentes maneras y está interrelacionada otra vez con el sistema del mundo y con Babilonia. Porque, digamos, como ya hablamos de la sobrepoblación, que 8,000 millones de personas es una locura. ¿Por qué? Porque en el año 2000 nosotros teníamos 6,000 millones de personas. En el año 2000 teníamos 6,000 millones de personas. Ok. Si vemos el recuento histórico bíblico a partir de la caída de Adán a Abraham son 2,000 años, de Abraham a Jesús son 2,000 años, ya llevamos 4,000, y de Jesús para el 2000 son otros 2,000 años, son 6,000 años. En 6,000 años, la humanidad hizo 6,000 millones de personas. Es decir, si lo ponemos así de la manera más básica, plain, ¿verdad? Diríamos que cada 1,000 años
hacíamos 1.000 millones de personas. Cierto. 1.000 años, 1.000 millones. 2.000 años, 2.000 millones. 3.000 años, 3.000 millones. 4.000 años, 4.000 millones. 5.000 años, 5.000 millones. 6.000 años, 6.000 millones. Pero ahora han pasado 22 años y tenemos 8.000 millones de personas. Es decir, que tenemos 2.000 millones de personas que deberíamos de haberlas hecho en otros 2.000 años, pero las hicimos en 20. Eso es una locura. Claro. Porque para llegar a tener 8.000 millones de personas deberíamos estar hablando del año 8.000, a partir de la que, pero estamos hablando del año 2022. Espero que las matemáticas básicas que acabo de decir no hagan confundir a ninguno de mis oyentes. Pero entonces, esa sobrepoblación hace que la familia sea, por Babilonia y el mundo, le ponen el ojo, porque dicen, esto lo tenemos que parar, dicen ellos, ¿verdad? Esto lo tenemos que parar. ¿Qué hacemos? Bueno, hagamos leyes de aborto para que no haya sobrepoblación. Claro. Bueno, sí, porque el control de la natalidad ya no nos funcionó. No llegamos a la conciencia de la gente de ser responsable, entonces aborto. Las compañías farmacéuticas empezaron a hacer, digamos, hace años, tal vez unos 40 años, empezaron a investigar una pastilla en una compañía X cuyo nombre de investigación era RU486 y que era un microabortivo. Ahora se le llama la píldora del día después. Exactamente. Entonces ya tenemos el escenario mundo, el escenario Babilonia, el escenario familia. Entonces, dicen ellos, no nos está funcionando el aborto. Aparte de que hay gente que se está oponiendo al aborto, y ahí entramos nosotros también, porque entonces esta Babilonia mundo dice, tenemos que deshacernos de los que objetan el aborto. Y entonces empieza una persecución de característica moral religiosa en contra de los que sostenemos que la vida empieza en el momento de la concepción y que no debería haber ninguna razón para un aborto, para un asesinato. Ellos le llaman interrumpir el parto, el nacimiento, pero ese es un asesinato. Bueno, si no, así le llamarían a alguien que lo matan en la calle, le interrumpieron la vida. No, lo mataron. Volvamos al punto. Entonces ahora vienen ellos y dicen, bueno, entonces tenemos que promocionar otra cosa. Y ahí entra el diablo, por eso es Babilonia, el mundo. Entonces dice el diablo, bueno, esto es bien interesante porque una de las estrategias más impresionantes que usa el enemigo es tomar las cosas que son naturales, exacerbarlas y convertirlas en malas. Por ejemplo, comer es bueno, pero si el diablo nos convence de convertirnos en golosos y en caer en gula, y eso ya es pecado. Sí. ¿Por qué? Porque tiene algo que ver con la templanza, con el dominio propio. Vale. Pero hay otra cosa. El sexo es una bendición. Dios lo dejó. Si no, Dios lo dejó. Pero fuera de ciertos parámetros, ya no es una bendición. Claro. Entonces lo han llevado lejos. Y entonces, lo dice la Biblia en el libro de Romanos, entonces son entregados a una mente perversa y entonces los hombres cambian el uso natural de la mujer y se meten hombres con hombres. Romanos capítulo 1. No estoy atacando ningún movimiento, estoy diciendo la Biblia. Mujeres con mujeres y hombres con hombres. Pero ¿cuál es el resultado final? Que tienen su sexo, pero no producen familia. Claro. Porque no se puede. Imposible. Es imposible. Así es. Entonces tenemos que legitimizar esto. Entonces lo empiezan a bombardear. Ahora, aborto y LGTBI para que entonces el número se empiece a reducir. Entonces ahora vienen algunas otras cosas como terremotos producidos y armas químicas y biológicas producidas en laboratorios
como estas que acabamos de ver, que empezó en el 2020 y que nos puso en vilo a toda la población. Gracias a Dios no mató a tantos, pero sí mató a muchos. Sí. Pero es como que fuera un ensayo, una advertencia. Entonces, ¿qué vinculación puede tener la migración, la sobrepoblación, la esclavitud y la familia? Pero lo que tú decías también es muy valedero, porque se están destruyendo familias. Entonces, se va alguien, aunque ahora estos que vienen a las caravanas vienen familias enteras. ¿Por qué razón? Porque utilizan a sus hijos de escudos, sí, ¿verdad? A sus pequeñitos. Incluso se mira que cuando van caminando y tienen policías antimotines enfrente, ponen a su niño pequeñito así enfrente, ¿verdad? Y ante las cámaras de la televisión. Exacto. Entonces, eso ya es una falta de sensibilidad humana hacia su propia familia. Pero el caso que tú mencionabas, se van de acá, forman otra familia allá y se olvidan de la de acá. Los hijos que se quedaron acá se quedaron desprotegidos y terminan en una familia, terminan en familias que no son buenas. Digamos, entendemos ahora, en El Salvador se le está haciendo una guerra terrible a las maras y dentro de ellos se llaman a sí mismos homies. Homies, que es un barbarismo del anglosajón para decir viene de home, hogar. O sea, perdiste tu hogar, pero somos homies, tú y yo somos homies, aunque no saben nada. Entonces se vuelven como familias. Claro. Familias, pero criminales. Pero ese concepto no nació con ellos, porque los italianos mafiosos así se decían, la familia. Cierto. La familia, y porque así se veían, ¿verdad? Como una familia. Destrucción de la familia, pero Dios tiene un plan precioso. El Señor dijo en el libro de Malaquías, antes de dejarle hablar a Israel por 400 años, le dijo, yo les voy a enviar el espíritu de Elías. Él va a hacer volver el corazón de los padres hacia aquellos hijos que abandonaron, por decirlo así, ¿verdad? Y el de los hijos hacia los padres. No sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Y cuando ese mismo versículo se pasa al libro de Lucas, es más interesante todavía porque es la explicación del de Malaquías que dice, yo haré volver el corazón de los padres a los hijos y el de los rebeldes a la obediencia de los justos. Entonces, mientras el mundo está en pos de la destrucción familiar, Dios está a favor de la restauración familiar. Es una lucha. Es un encontronazo. Apóstol, y seguramente mucha gente dirá, bueno, le voy a pedir a Dios, le voy a preguntar a Dios a ver si me permite hacer ese viaje a Estados Unidos y, por ejemplo, voy a ir a pedir una visa americana. La respuesta pareciera que podría venir de parte de Dios. Muchos dirán, si me dan la visa, me voy y voy a buscar trabajo o me quedo y confío en que Dios así lo quiso, pero esa respuesta puede ser peligrosa. Vamos a hacer una pausa comercial y cuando regresemos nos gustaría escuchar su punto de vista respecto a ese tema para saber cómo guiarnos y dar los pasos correctos siguiendo la voz de Dios. Ya volvemos con el reloj de Dios. El reloj de Dios. El reloj de Dios. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Eso dice la Biblia. Y muchas personas que están pensando tal vez en viajar a Estados Unidos en busca de una mejor vida, prácticamente migrar de su país, probablemente estén buscando una respuesta de parte de Dios en la Biblia. Hoy estamos en el reloj de Dios hablando con el apóstol Sergio Enríquez acerca de los peligros de la migración y cómo saber si, por ejemplo, el hecho de que nieguen la visa o que habiliten la posibilidad de viajar a Estados Unidos es una respuesta de parte de Dios. El apóstol Sergio Enríquez nos puede contestar a la luz de la palabra. Cosa difícil, ¿verdad? La verdad es que nosotros, como cristianos, tenemos que regirnos por el Espíritu. La Biblia lo que dice es los que son guiados por el Espíritu. Los tales son hijos de Dios. Cuando llegamos a profundizar ese texto, la palabra hijos, en el griego se dice de muchas formas. Se dice paidón, se dice tecnón, se dice huíos. Y cada una de esas palabras representa una edad de los hijos, ¿verdad? Entonces,
Cuando se habla de un hijo huíos, se está hablando de hijo maduro. De todo lo que dice ahí en ese texto, los que son guiados por el Espíritu Santo, los tales son hijos maduros de Dios. Entonces, a veces nosotros, a veces, no, casi siempre, no permitimos que Dios nos guíe. A veces oímos la voz de Dios. Como dice la Biblia, si oíeres hoy su voz, no seáis rebeldes como en la tentación, en el desierto. Anteriormente me preguntabas, ¿el hecho de que leen la visa será permiso de Dios para irme? No, es permiso de la embajada norteamericana para que vayas a visitar su país. Pero si fuera ese el permiso, tendríamos que decir que cuando Jonás estaba huyendo de Dios, él bajó al puerto y ha de haber dicho, si hay un pasaje todavía para irme a Tarsis, quiere decir que Dios me está dando permiso para no ir a Nínive. Y encontró el pasaje. Pero Dios no había cambiado lo que le había dicho. Dios le había dicho, vete a Nínive. Entonces él, en contra de la voluntad de Dios, compró su pasaje para irse a Tarsis. Tarsis quedaba en el mapa, quedaba más o menos por donde está España. Hacia allá me voy. Y en el camino lo agarró una tormenta, porque ya sabemos lo que pasó, ¿verdad? La historia de Jonás es muy famosa. Pero Jonás sí encontró, le dieron visa, pues. Le dieron visa para irse a Tarsis, pero no era la voluntad de Dios. Eso lo vemos también con Balaam, el profeta que se convirtió en adivino, que le preguntó a Dios si iba con los enviados de Balac, y Dios le dijo que no. Entonces le volvió a preguntar. Entonces Dios le dijo que estaba bueno, que se fuera. Pero en el camino, el Señor hizo que le apareciera un ángel y el asna en la que iba montado le presionó el pie contra una pared. Y todo lo que hemos visto ahí en la Biblia que sucedió. El punto es el siguiente, ¿cómo es posible que Dios se lo impidió si ya le había dado permiso? Bueno, es que no solamente necesitamos el permiso, necesitamos el agrado. Dios, yo el ejemplo que le pongo a los hermanos cuando les predico de esto es cuando tenemos un hijo que está insistiendo en hacer algo. Quiero hacer esto, quiero ir al cine porque mis compañeros van a ir al cine. Sí, pero esos serán tus compañeros. Yo no quiero que vayas. ¿Y qué película vas a ir a ver? Voy a ir a ver una película que no le parece al padre de familia. No, no me gusta. Pero si va a ir el fulano de tal y él es hijo del diácono de la iglesia, ¿y por qué no me dejas ir a mí? Y empieza y empieza y empieza. Entonces, si aparece la mamá todavía, va a ayudarle al muchachito, no seas legalista. ¿Cómo no vas a dejar ir al muchachito? Todos sus amigos van, por eso es que creen que es un ermitaño. Entonces el papá dice, bueno, está bien pues, que vaya. Y todavía le piden dinero, porque obviamente, además de todo le piden dinero. Entonces el niño se fue con el permiso del papá. Eso lo va a proteger en cierta medida, pero no se fue con el agrado del papá. Entonces, cuando Dios nos envía a un lugar, no deberíamos de irnos con el permiso de Dios, sino que con su agrado. Entonces, por eso es que la Biblia dice en el libro de Romanos, capítulo 12, que nosotros debemos de conocer cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Porque el agrado te catapulta a la perfección. ¿Es del agrado de Dios hacer esto? No, pero te va a permitir que lo hagas. Algunos le llaman eso la voluntad permisiva de Dios, pero no es tal. Te va a dar permiso. A veces ni siquiera te va a dar permiso y de todo modo lo vas a hacer. Eso está peor, ¿va? Pero debemos de buscar el agrado. Los hermanos que están planeando irse deben considerar muy bien, en primer lugar, si Dios los está llamando. ¿Qué va a pasar con sus hijos? ¿Van a ser educados bajo las leyes inicuas de algún país? No estoy hablando de Estados Unidos, aunque ellos tienen bastantes. Aunque para allá se van. Mira, en el norte de Estados Unidos ahorita tienen un gran lío en donde los padres que se opusieron a que les estuvieran enseñando que el homosexualismo era correcto
a sus hijos, los padres que se opusieron los catalogaron como terroristas domésticos y pusieron al FBI a investigarlos, a los padres, por oponerse a lo que está. Entonces, bueno, si eso es lo que quieres decir y después te estás quejando. Yo he platicado a algunas personas que dicen, oh sí, hermano, aquí gracias a Dios tengo mi carro, tengo dinero, pero no hay iglesia, fíjese, hermano, que tengo que viajar 2 horas para ir a la iglesia y entonces mi vida espiritual ha bajado. Pero eso es lo que tú escogiste. Eso no fue lo que Dios escogió. Dios te podía haber prosperado estando en casa, porque Dios no es Dios de los montes solamente. Dios es Dios de los montes y de los valles, de los ríos y de los mares. Dios es Dios en todo lugar. Dios te puede proveer en Guatemala, en El Salvador, en México, en Honduras, en Estados Unidos. Y si estás en contra de la voluntad de Dios, pues vas a ser pobre aquí y en cualquier otro lugar. No importa que sea un país del primer mundo. Pero eso ya es con los hermanos que hay que hablar, ¿verdad? La gente que va en las caravanas, muchos de ellos no son hermanos. A ellos hay que presentarles a Cristo, ¿va? Pero a los hermanos sí hay que decirles, no, hombre, tienes que ver la voluntad de Dios. Ok, hermano Sergio, fíjese que mi mamá se fue hace 35 años y ya cuando tenía 15 años allá consiguió la nacionalidad y en ese momento metió la petición de que yo, su hijo, fuera. Y fíjese que me salió la residencia. ¿Usted qué dice? ¿Me voy a vivir allá o no? ¿Y qué dice tu esposa? ¿Y qué dicen tus hijos? Que ya tienen una vida acá. Pero sobre todo, ¿qué dice Dios? Mira, cambiar al enfermo de cama no lo sana. Wow. Tiene que haber una sanidad y después Dios dirá. De hecho, apóstol, ahora que mencionaba usted y prácticamente estamos llegando al final del programa, pero vamos a hacer una última pregunta. ¿Qué características o qué cosas, además de las que ya mencionó, debería tomar en cuenta una persona que está analizando si migrar o no? Porque saben que hay peligros, saben que hay represión, saben que van a encontrar oposición en Estados Unidos y que no necesariamente les van a recibir con los brazos abiertos, pensando en que Estados Unidos es el país el que están eligiendo, pero también quisiera que usted le hablara a los pastores que reciben constantemente esa pregunta. Pastor, aquí me está yendo muy mal, no consigo trabajo, ya lo intenté, me quiero ir a Estados Unidos. ¿Qué me dice usted? A esos 2 grupos de personas, ¿qué les diría? Características a unos para analizar y consejos para el pastor para a su vez aconsejar. Con todo respeto, añadiría un grupo más, con todo respeto. A los pastores de allá. Porque los de allá le dicen a la gente de acá, véngase, aquí vemos qué le conseguimos. En vez de ponerse a evangelizar allá, dice, incentivan a la gente de acá para que se vayan para allá, para que la feligresía aumente. Yo creo que que eso es malo. Yo creo que debe haber una clara percepción de lo que nosotros estamos haciendo. En el caso de los hermanos, deberían de tomar en cuenta varias cosas. La guianza del Señor se puede ver por medio de la paz que gobierna nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús, la alegría. Cuando se pierde paz y alegría, no estamos caminando en el camino correcto. Entonces, la paz y la alegría son factores básicos. Claro, la palabra no se diga, ¿verdad? Hacer cosas ilegales, no siempre. Ilegales en este sentido, pues, claro. No siempre son bien vistas. Yo entiendo que existen varias leyes. Está la ley de los hombres y está la ley de la necesidad. Por ejemplo, por esto que acabo de decir, ¿verdad? Por ejemplo, hay una mamá que está allá trabajando, pero no tiene papeles para regresar y ella no tiene otro recurso y dejó a sus hijitos acá con 2 hijitos, los dejó con su hermana. Ella allá le manda todos los meses el dinero para que sus hijitos aquí tengan lo que puedan tener, etc. Bueno, pero resulta que un día la hermana va en un bus
Asaltan el bus y matan a la hermana. Y los hijitos se quedan aquí sin nada. Entonces hay dos cosas. O la hermana se regresa para hacerse cargo de sus hijos porque no tiene a nadie más, pero no tiene forma de salir adelante aquí. O ya se estableció allá. O se lleva a sus hijos. Pero los hijos no tienen visa. Entonces, ahí tendrían que analizar esa persona para no sentirse culpables. Por favor, yo no estoy legalizando lo ilegal, solo estoy poniendo casos que se dan, ¿verdad? Tendría que analizar y decir la ley de la necesidad. Es que estos niños se van a quedar aquí desamparados totalmente. Llévenselos. Eso podría ser la ley de la necesidad, quebrantando una ley de los hombres. Cierto. Miremoslo en la Biblia. David está huyendo. Saúl lo quiere matar y David sale huyendo. Se salva a duras penas y llega a una ciudad donde hay sacerdotes. Entonces le dice al sacerdote, ¿tienes algo de comer? Solo pan de la proposición. El pan de la proposición era prohibidísimo que lo comiera alguien que no era sacerdote. Si quieres te doy de ese. Pero no es legal. Pero si no te lo doy te vas a morir de hambre. Te rompió la ley y le dio pan a David. Por la ley de la necesidad. Por la ley de la necesidad. El problema es que entonces todo el mundo dice, yo tengo la ley de la necesidad. Sería un problema, una anarquía todo, sí, porque ¿ves? Cada uno según su criterio. Sí, entonces yo creo que en el temor de Dios nosotros bien podemos dirigirnos, ¿verdad? Y los pastores, que sería el grupo que son orientadores, guías, creo que todos nosotros debemos de insistir en que los principios divinos son aplicables en todos lados y no solamente en Estados Unidos. Ya buscó aquí, sí, pero ¿por qué? ¿Qué buscó? Orientarlos. Tú cumples los principios divinos del reino. El principio de la siembra y la cosecha, ¿lo cumples? No, fíjese, porque no me alcanza. Entonces no lo estás cumpliendo. Porque le estás dando a Dios obras y Dios no acepta obras. Pues si le das lo primero a Dios y buscas el reino de Dios y justicia, todas las demás añadiduras vendrán. Es que si no es así, entonces la Biblia no es cierto. Y yo sí creo que la Biblia es cierta. Entonces, si la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas, así es. Sí, hermano, pero yo voy a buscar el reino de Dios y su justicia a los Estados Unidos, o a España, o a Europa. Y allá me van a añadir todas las cosas. Bueno, a ver qué tal ha de ser más complicado con quien dice, Dios me dijo. Sí. Ese es otro gran problema, que todo el mundo tiene en la boca, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo. Tuve un sueño. Yo abrí la Biblia con los ojos cerrados, puse el dedo así y me salió. Esa no es la guianza de Dios. Claro, ni siquiera las profecías son la guianza de Dios. Porque nosotros vemos en el libro de los Hechos que Agabo, un profeta, llegó a ciertos lugares donde estaba el apóstol Pablo. Y yo no sé por qué razón la costumbre de ellos era que se quitaban el cinturón y lo dejaban ahí. Y entonces Agabo tomó el cinto de Pablo y se amarró y dijo, así le harán en Jerusalén al hombre de quien es este cinto. Y era el cinto en Roma parece, y era el cinto de Pablo. Entonces cuando todos oyeron la profecía de Agabo, le rogaban a Pablo que no siguiera su camino hacia donde iba. Entonces Pablo les dice, hermanos, ¿por qué quebrantan mi corazón? Yo voy hacia donde Dios me dijo y en todo lugar Dios me profetiza lo que me va a pasar. Pero el Espíritu Santo me lleva hacia allá. O sea, no se dejó guiar por las profecías. Las profecías le informaron lo que le iba a pasar. Nosotros tenemos que interpretar, mira, eso es tremendo porque nosotros tenemos que interpretar mensajes, profecías, sueños. No se trata de que lo que a mí, este sueño quiere decir que entonces tengo que hacer esto, lo que él quería hacer. Claro. No, hay que buscar un intérprete. Y qué mejor intérprete que el Espíritu Santo. Absolutamente. Entonces,
Apóstol, estamos llegando al final, pero me gustaría que pudiera usted despedirse enviándole un mensaje relacionado con la migración y ese escenario para que, pues, al final de cuentas las personas tomen decisiones correctas. Hoy nos ha dado valiosos consejos, nos muestra la Biblia y nos permite hacer ese análisis un poco más escatológico para tratar de saber lo que Dios quiere para nosotros, pero ha dicho cosas importantes como la paz, la alegría de nuestras decisiones. ¿Con qué le gustaría dejar a nuestros televidentes? Bueno, ciertamente Dios sí nos cambia de lugar en algún momento para guiarnos. Pero nosotros podemos ver, por ejemplo, en la historia de el profeta Elías, cómo primero Dios lo tiene en el arroyo de Querit y el cuervo lo alimenta. Y no hay nada, está solo. Y de repente le dice, vete a la casa de la viuda de Sarepta en Sidón. Y ahí no hay nada. Pero él acepta y se va. Se movilizó y nunca le faltó nada. Y después se va de esa casa y va hacia Hebrón, el monte de Dios, y en el camino se encuentra con una depresión espantosa y el ángel del Señor lo ayuda. ¿Por qué le estoy tratando de decir esto? Bueno, porque existen diferentes dietas, existen diferentes lugares. Lo que nosotros tenemos que entender es que tenemos que tener un lugar que Dios escoge para que nosotros seamos ministrados en nuestro espíritu, que es lo más importante, repercuta en el alma y por último el cuerpo. Si cambias eso, si tu necesidad física es la que te empuja a cambiarte de país solamente sin tomar en cuenta las otras dos necesidades, no te va a ir bien. Esta no es una maldición ni nada, reprendo en el nombre de Jesús, te bendigo. Esto es una advertencia, es un principio. Si tú buscas a Dios y el reino de Dios su justicia, todo lo demás va a venir por añadidura. Y si es el hecho de cambiarte de localidad, de país, de continente, enhorabuena. Pero la mayoría de la gente no lo hace de esa forma. Y Dios es bueno. Y a pesar de que no lo hace de esa manera, los bendice. Pues entonces lo hago. No. Entonces te imaginas cómo te bendeciría. Si te bendice sin obedecerle plenamente, ¿cómo te bendeciría? Obedeciéndole plenamente. Entonces, no te muevas si Dios no te abre las puertas. Porque Él así se expresa en Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Yo soy el que abre y nadie cierra. Y cierra y nadie abre. Entonces, si Él te abre puertas, camina. Si te las cierra, detente. Eso sería. Está fácil. Es tan profundo, pero usted lo explica de una manera tan sencilla que la verdad es muy agradable de comprender. Gracias por su tiempo, Apóstol Sergio Enríquez. Amén. Les recuerdo que estos programas los vamos a tener en nuestras plataformas digitales para que este mensaje, si no era directamente para ustedes, puedan compartirlo con otras personas y que puedan encontrar en la palabra de Dios la respuesta que han estado esperando respecto a la migración. Seguiremos hablando en el reloj de Dios de los 7 escenarios, así que continúen en nuestra sintonía y recuerden buscar el programa estelar los domingos por la noche. Gracias, Apóstol. Amén. Bendiciones. Hasta pronto. Esto fue El Reloj de Dios. Un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial. Esta es una producción de Rema Communication Group y Ministerios Ebenezer.